Me acabo de bañar, me acabo de llegar al tribunal, yo vivo en Santa Clara del Mar, y corrí para llegar, para tener esta clase con ustedes. Y tuve que seguir todo el protocolo, que uno llega a su casa, se baña, hace todo. Así que bueno, me van a ver con el pelo mojado. ¿Qué vamos a hacer, no? Son cosas Por lo que menos son... Olimpita, Nati. Ay, sí, nada, estamos todos No hay habitués. problema, está bien. Tuve que correr, correr. Acá estoy. Bueno, ¿cómo anduvieron con la bolilla 6? ¿Alguna duda? Ninguna, nadie tiene duda. Bueno, genial. Está pasando muy rápido todo esto. Y lo que vimos de transporte de personas, nada, de la primera parte vamos todo ok. Genial. Bueno, me había quedado una consulta La parte de que responsabilidad faltaba. sí, vamos a ver la parte de responsabilidad y la consulta de en qué calidad el policía, ¿se acuerda que Lorena nos dijo que el policía, ella nos ayudó y nos dijo que el policía viajaba de manera gratuita? Sí, porque no servidor público. Pero bueno, se lo considera como un pasajero, lo estuve investigando y esa es la respuesta, ¿sí? El policía también tiene la calidad de pasajero y es responsable de la empresa de transporte por más que lo deje viajar de manera gratuita. Sí. Perfecto, bueno, vamos a ver el tema de responsabilidad. Y para hablar de Es responsabilidad de transporte. del transporte de pasajeros, particularmente, vamos a ver. ¿Ya lo vieron? Transporte, responsabilidad de transporte de carga. No, no escucho, Lorena. A ver si... No, no lo vimos todavía. Vimos en general con el doctor Yesi en qué consistía el transporte de cosas. De cosas. Bueno, si después no lo dan, bueno, lo veremos. Nos juntaremos en una próxima oportunidad y lo vemos. ¿Sí? Bien, yo voy a continuar con lo que es transporte terrestre de personas. Y para hablar de responsabilidad, tenemos que saber que la responsabilidad ha sido impuesta al transportista, ¿sí? Para que tome todos los recaudos, ¿sí? En cuanto al rodado que utiliza para el transporte, como así también la capacitación de su personal y cualquier otra medida preventiva conforme a las reglamentaciones, ¿sí? Y para el amparo de eventuales víctimas. Si hablamos de responsabilidad, tenemos que hablar de que en el Código de Comercio la responsabilidad era de tipo objetiva y de manera integral. Y las eximentes estaban enunciadas de manera taxativa, ¿sí? Culpa de la víctima, hecho de un tercero, o caso fortuito o fuerza mayor. Cuando hablamos del Código Civil y Comercial, tal cual hoy lo conocemos, tenemos que saber que estas enunciaciones ya no son de manera taxativa, ¿sí? El Código habla de responsabilidad en el 1286 y remite al artículo 1757, el cual, el 1757, nos dice expresamente... Lo vamos a buscar acá. Hecho de las cosas y actividad riesgosa. Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza. La responsabilidad es de tipo objetiva, ¿sí? Y claramente ahora lo dice, que antes el Código de Comercio no lo decía, no son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de técnicas de prevención. O sea, antes no lo decía, no se exime por más que le den la autorización para realizar este transporte, o que tome todos los recaudos en materia de prevención, ¿sí? El Código de Comercio antes no lo decía.
Pero, ¿qué dice Güeres? ¿Qué dice la doctrina? El 1757 continúa siendo incompleto. Entonces, ¿qué hace? Debe recurrirse a los artículos 1716 al 1736. En especial, dice al 1722 y al 1723. ¿Qué nos dice el 1722? El 1722 nos habla del factor objetivo. El factor de atribución es objetivo cuando la culpa de la gente es irrelevante para atribuir responsabilidad, ¿sí? En tales casos, el responsable se libera demostrando causa ajena, excepto disposición legal en contrario, ¿sí? Ya con esto hacemos referencia de que esas eximentes que el Código de Comercio antes las enunciaba de manera taxativa, ahora no, ¿sí? Demuestra causa ajena. Y el 1723, ¿qué dice? Cuando la circunstancia de la obligación o de lo convenido por las partes surge que el deudor debe obtener un resultado determinado, su responsabilidad es objetiva. ¿Por qué? Porque la doctrina entiende que la obligación del transportista por lucrar, por brindar ese servicio de transporte, es una obligación de resultado. Y el Código Civil y Comercial expresamente establece en el 1723 que cuando hablamos de una obligación de resultado, la responsabilidad es de tipo objetiva. Bien, al analizar la causalidad, ¿cómo se hace? ¿Sí? Tenemos que ver que el acto, ¿sí?, y el daño tengan una relación efectiva y adecuada. Eso es el curso normal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se exime al transportista de personas cuando demuestra causa ajena. ¿Qué significa esto? Cuando rompe este nexo causal. ¿Qué dice Zavala de González? Cuando la ley presume la relación causal, la prueba de los eximentes debe ser inequívoca. Su apreciación debe ser severa, con certeza, ¿sí?, que obedece a una causa que se le imputa a otro. De esa manera va a poder eximirse de responsabilidad. La carga de la prueba, según el principio general receptado, está cuando invoca alguna de estas eximentes en cabeza del transportista, ¿sí? Esto es en referencia al artículo 1734 del Código Civil y Comercial. Y si hablamos de eximentes, ¿sí?, debemos decir que el 1729 habla de culpa de la víctima, ¿sí?, o el hecho del damnificado. ¿Qué dice el 1729? La responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado en la producción del daño, excepto que la ley o el contrato disponga que debe tratarse de su culpa, de su dolo o de cualquier circunstancia especial, ¿sí? ¿Qué dice la doctrina al respecto cuando es culpa de la víctima? Dice, la prueba del hecho del tercero debe ser valorada en forma estricta, ¿sí? Así lo enseña Pizarro. Es que probada la responsabilidad del demandado, sea por presunciones legales o por otros medios probatorios, la culpa de la víctima debe ser acreditada con certeza, debe ser clara, ¿sí? Pues se trata de un hecho impeditivo cuya prueba incumbe a quien la alega, ¿sí? También hacemos remisión acá al 1734 del Código Civil y Comercial. Para poder examinar la capacidad de la producción del daño, es preciso que la culpa de la víctima reúna 3 elementos necesarios para tipificar al acto ilícito. ¿Cuáles son, si los quieren anotar? Debe ser contrario al ordenamiento. Debe haber provocado un daño. Y debe tener relación causal adecuada con el perjuicio. Esto que hablábamos de la relación de acto y daño, ¿sí? Y no ser imputable al ofensor.
la Corte ha expresado que la culpa del pasajero debe ser exclusiva para destruir este vínculo de la causalidad, romper este nexo causal. La culpa concurrente entre el transportista y el viajero no exonera de manera legal al transportista, sino que lo hace concurrir en el daño, ¿sí? Ejemplos de la culpa de la víctima: tropezar la víctima con el estribo sin estar el vehículo en movimiento, sacar la ventanilla o el brazo, sacar la cabeza o el brazo de la ventanilla, ¿sí? Eso es culpa de la víctima. Viene otro colectivo atrás, lo arrasa y le arranca el brazo. Muchos que somos madres que hemos dicho, no saques el brazo por la ventana del colectivo. Bien, ¿qué más? No sostenerse del pasamano, enseña la doctrina, ¿sí? Arrojarse del tren en movimiento, del colectivo en movimiento, intentar ascender al tren desde las vías y ser arrollado por otro tren, ¿sí? O bajarse en movimiento. Estas circunstancias en el transporte bien organizado y controlado, ¿sí? Es suficiente para imputarle culpa a la víctima, ¿sí? Entre los casos que se ha rechazado la culpa de la víctima, podemos decir que, por ejemplo, llevan el colectivo colmado, que muchas veces vemos gente parado, ¿sí? La Corte lo que ha hecho en esos casos es, si se caen porque se empiezan a empujar entre todos, responsabilidad absoluta, no puede ser no pueden invocarse como eximente de responsabilidad. Cuando la víctima ascendió en el vehículo en movimiento, también porque, por ejemplo, el colectivo no aminoró la marcha, o muchas veces ha pasado, uno sube al estribo del colectivo y ya arranca. Bueno, si se cae, en ese caso no es culpa de la víctima, es porque no aminoró la marcha, tenía que haber parado el vehículo y que ascienda de manera adecuada, ¿sí? Luego tenemos el 1730, que nos habla de caso fortuito o fuerza mayor. Tenemos que saber que el Código Civil los toma como sinónimo. Dice 1730, se considera caso fortuito, fuerza mayor, al hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito, fuerza mayor, exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. Si ustedes ven, son las mismas eximentes que estaban en el Código de Comercio, pero ahora no están de manera taxativa, sino que las encontramos a lo largo del Código, ¿sí? Entre el 1286, que nos va remitiendo a todos estos artículos. Por lo tanto, es importante que vayan anotando cada uno de los artículos que les voy señalando. El 1730, ¿sí? Dice, no constituyen el hecho de un tercero las fallas del vehículo. ¿Por qué? Porque denotan negligencia del transportista, ¿sí? Una falta de control en el vehículo. Por ejemplo, el estallido de un neumático, ¿ustedes qué piensan? ¿Eso puede ser imputable? Muchas veces hemos visto que se rompe un neumático y terminan volcando los colectivos. ¿Qué piensan ustedes? El transportista. Es culpa del transportista, ¿por qué? Porque fue negligente, ¿sí? Claro. Porque Claro. si bien es una eventualidad que puede llegar a ocurrir, él tiene una de las obligaciones, tener su vehículo en condiciones. Por ejemplo, la humedad del pavimento tampoco es una eximente, ¿sí? Una avalancha producida por pasajeros que querían descender. Esto no ocurre en lo que es un transporte automotor, pero sí, por ejemplo, en el tren, que salen todos juntos, ¿sí? Esto tampoco constituye y tampoco puede invocar esto como porque él tiene su obligación de seguridad, ¿sí? No puede invocarlo como eximente.
Una frenada brusca del vehículo tampoco constituye un hecho de tercero, ¿sí? Fallas mecánicas, como les dije en un principio, tampoco constituye un hecho de el tercero. Para que tenga fuerza liberatoria, debe tratarse un hecho extraño al transportista, en otras palabras, debe originarse fuera de la cosa, ¿sí? El transportista queda obligado a realizar un mayor esfuerzo probatorio en estos casos, ¿sí? Hablemos de fenómenos climáticos, de vendavales, de nieblas, de alud, deben adquirir una magnitud tal para que pueda ser invocada como un eximente. No sé si se acuerdan el caso de Chascomús, recuerdan que el humo tapaba y que ahí se empezaron a chocar unos contra otros. Bueno, eso es un caso, un hecho de un tercero que produjo esos accidentes y puede ser invocado. En 1731 señala el hecho de un tercero y dice que de eximir de responsabilidad total o parcialmente el hecho de un tercero por el que no debe responder debe reunir las características de caso fortuito, ¿sí? Para que se invoque el hecho del tercero, tiene que reunir estas características. Maniobras bruscas o imprevistas de otros vehículos es un ejemplo de un hecho de un tercero. Por ejemplo, venían en la ruta y se le cruza un auto de la otra mano y dobla a la izquierda, ¿sí? Un hecho de un tercero que puede invocarlo para poder eximirse de responsabilidad. Eso es un caso que recuerdo que hubo en la Cámara de Apelaciones. ¿Qué más? Colisiones provocadas por terceros, ¿sí? Y hasta las cosas inertes. Supónganse que viene un auto al costado, viene el colectivero manejando y viene un auto al lado y choca a otro auto que justo lo dejaron ahí porque estaba averiado, y esa cosa, ¿sí? Ese otro vehículo que está inerte, que no está en movimiento, se traslada y se desplaza adelante del colectivo, ¿sí? Ese es un ejemplo de una cosa inerte que se interpone y puede invocarse como un hecho de un tercero. Se ha dicho, ¿sí? Jurisprudencialmente, que las luces y el encandilamiento de otro auto no es no se puede invocar como un hecho de un tercero, ¿sí? Eso jurisprudencialmente se ha determinado de esa manera. Y cuando hablamos de cuándo comienza la responsabilidad, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuándo comienza la responsabilidad del transportista? Cuando comienza el transporte de las personas o de las cosas. Se ha dicho jurisprudencialmente que el transporte es precontractual, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la obligación que tiene el pasajero, ¿qué es? Iniciar, ¿cuándo se inicia este contrato de transporte? Lo inicia cuando saca su pasaje, su boleto, ¿sí? Pero se ha dicho jurisprudencialmente que hasta la responsabilidad le cabe al transportista antes, ¿sí? Por ejemplo, estoy en el andén, estoy ingresando a comprar mi boleto, ¿sí? Y tengo ahí un perjuicio, me caigo, es responsabilidad de la empresa de transporte, ¿sí? No hablamos de la terminal, sino de la empresa de transporte determinada. Supónganse que estamos en un local determinado, no sé, de Ruta Mar, se me ocurre en mi cabeza. Esa es la empresa va a tener que responder, porque la responsabilidad es precontractual, ¿sí? También se ha dicho que la responsabilidad es precontractual cuando un pasajero intenta subirse a un colectivo, ¿sí? Y asciende, pone un pie en el colectivo, y el colectivero le dice, está colmado, no te puedo llevar, ¿sí? Es precontractual, no llegó a sacar el boleto de pasaje. Esa es responsabilidad, ¿sí? Es responsabilidad, tiene que bajarse sano y salvo. Es responsabilidad del transportista. Y cuando hablamos de la responsabilidad, ¿sí?
de corte contractual, convencional, ¿cuándo nace? A partir de que saca el boleto, el pasaje, ¿sí? A partir de ahí podemos hablar de una responsabilidad contractual. Cuando es precontractual, muchos lo han caracterizado como una responsabilidad extracontractual. Cuando, por ejemplo, responsabilidad contractual, para que ustedes lo entiendan, saca el boleto, cuando va a descender ya de llegado a su destino, está bajando y por más que haya apoyado un pie en tierra y su mochila se engancha, es responsable, ¿sí? También es responsable si justo se cae cuando está descendiendo, ya descendió, viene otro vehículo y lo arrasa. ¿Por qué? Porque puede llegar puede llegar a suceder que la obligación del transportista, que es acercar el vehículo a la acera, ¿sí? A la vereda, y si no lo hace de esa manera, incurre en una responsabilidad también, ¿sí? Hay muchos ejemplos que se me pueden llegar a venir a la cabeza y que pueden darse, ¿sí? Cada uno es un caso particular que siempre es analizada. Cuando se invocan las eximentes, lo que ha querido ahora el legislador con el nuevo Código Civil y Comercial es esto, que no sea de manera taxativa. Antes, por el 1113 del Código Civil y el Código de Comercio, las eximentes eran tal, tal, tal. Hoy no, ¿sí? Hoy pueden llegar a dar lugar más, pero siempre analizando el caso en concreto y viendo cómo ocurrieron los hechos. Bien, después que ya lo hablamos, el transportista es responsable por el equipaje, ¿sí? Que ya lo vimos, es responsable por el equipaje, salvo valor extraordinario que no haya sido denunciado oportunamente. En ese caso, se exime de responsabilidad, salvo que se pruebe su culpa, ¿sí? Pero esto ya lo vimos, así que lo vamos a pasar de largo. Tenemos que tener en cuenta que en materia de responsabilidad juega mucho el tema de defensa del consumidor, ¿sí? Para ver cada caso en concreto. Y después vamos al 1740, ¿sí? Y tenemos que hablar que el legislador en el 1740 ha previsto que la responsabilidad es plena. La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la sustitución del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie, ¿sí? ¿En qué se diferencia el 1740 con el Código de Comercio? En que hablamos de una indemnización en pleno y de manera plena e integral. Acá habla de manera plena. Si antes hablaba de pleno, hoy se habla de plena. Ha cambiado en eso, ¿sí? En 1740. Y aquí vamos a tener diferentes tipos de rubro. Como vimos en el caso anterior, la clase anterior que habíamos hablado de esta persona que tenía su pase, ¿sí? Dentro de la indemnización se encontraban rubros como daños psicológicos, daño moral, ¿sí? Puede llegar a haber muchos tipos de daños según también encontramos cuando hablamos de reparación, los gastos en que haya incurrido esa persona, por ejemplo, tuvo un accidente, traumatología, farmacéuticos, hablamos de daños de traslados, los taxis, los remises, ¿sí? A la hora de demandar, los abogados somos muy ingeniosos y podemos llegar a poner diferentes tipos de rubros para reclamar una indemnización y que sea plena e integral. Y otra de las cosas que tenemos que saber es la prescripción, ¿sí? ¿Cuándo prescribe esta acción de la posibilidad de poder reclamar daños y perjuicios? Antes, con el Código de Comercio, había discusión. Unos decían 1 año, otros decían 2 años, ¿sí? Hoy, por el artículo 2562, inciso D, la acción prescribe a los 2 años. Y les voy a decir una pregunta, y lo vamos a diferenciar
cuando hablamos de materia de prescripción, voy a mencionar que la diferencia en iniciar la acción por la carta de porte, por más que no es el tema que nos incumbe, ¿sí?, es que tienen un año, ¿sí? Para que ustedes lo sepan, que generalmente se pregunta la diferencia en cuanto a prescripción, la carta de porte, cuánto tiene un año para iniciar la acción por carta de porte, y cuando hablamos de transporte de pasajeros, tiene 2 años, ¿sí? El de transporte de pasajeros los vamos a encontrar en el artículo 2562, inciso D, mientras que cuando hablamos de carta de porte o guía, en el 2564, inciso D. Eso es importante que sí que lo anoten, porque es una pregunta generalmente de examen, ¿sí? Bien, y acá tengo un hecho interesante para estudiar, pero poco feliz para la vida de esta persona. Un fallo de la Cámara Nacional, ¿sí? Sala H, que fue publicado por una autora destacada, ¿sí? López Bravo Marisa, ha comentado este fallo y relata los hechos. Y mi idea es que a través de los fallos veamos ejemplos para que sea de mejor comprensión el tema, ¿sí? Se los voy a pasar a leer para que lo vean. El hecho ocurrió, dice, el 25 de diciembre del 2004. En aquella oportunidad, la actora abordó a la estación, a una formación, línea E de subterráneos, encontrándose la explotación a cargo de Metrovías. Al arribar a la estación San José, se dirigió hacia la salida de la escalera mecánica, con la finalidad de ascender hacia el hall superior de la estación. En el pasillo, la actora es alcanzada por una persona de sexo masculino, quien no solo la amenazó de muerte con un cuchillo, sino que también la violó. La señora efectúa su reclamo por daños y perjuicios en busca de un resarcimiento justo que en cierta forma repare aquel trágico día. Por su parte, la demandada sostiene, entre otras cuestiones, que el accionar delictivo del violador resultó un supuesto de exoneración de responsabilidad, puesto que provino de un tercero extraño y que aquello a su vez resultó un acontecimiento imprevisible por revestir las características propias del caso fortuito, característica exigida por el actual Código Civil y Comercial. Finalmente, la Cámara confirma el fallo de primera instancia y la sentencia a Metrovías a abonar a la víctima, ¿sí? La hizo responsable en este caso. ¿Y qué nos explica esta autora que les acabo de mencionar? Que hay una obligación tácita de seguridad y su incidencia en el caso de análisis. ¿Por qué? Moset Iturraspe dice: la denominada obligación de seguridad admite 2 versiones, una para el ámbito de la imputabilidad y otra para el ámbito de la atribución, porque, como dijimos, es básicamente objetiva, ¿sí? La atribución de responsabilidad del sujeto queda aislada, porque tenemos un factor objetivo cuando hablamos de responsabilidad. La segunda versión hace surgir la obligación de seguridad de los deberes accesorios que impone a la buena fe. Apunta a enriquecer a los efectos o consecuencias negociables, integrando el contrato de las obligaciones virtuales que pueden ser tanto de mera prudencia y diligencia denominada de medios, como aquellas determinadas o de resultado, ¿sí? La que habíamos dicho, se considera una obligación de resultado. Él lucra con esto, ¿sí? Entonces, es una obligación de resultado, el factor es de tipo objetivo y se presume su responsabilidad y solo puede invocar eximentes, que hoy el código permite más, ¿sí? Que los que eran taxativamente antes, solo hoy las enuncias no están de manera taxativa. Bueno, y después la autora dice, resulta enriquecedor el análisis del fallo, ¿sí? Otro caso que se me viene a la mente es un caso que pasó acá en
en Mar del Plata, ¿sí? Un fallo de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, invocaba el hecho de un tercero, el transportista, de esta manera. Uno de los pasajeros, ¿sí? Lo que hizo fue poner valijas, porque no quería ponerlo en el baúl y pagar su extra, llevar valijas consigo arriba del colectivo. Entonces, ¿qué hizo? Las corrió en el pasillo. El hombre va al baño, se tropieza, ¿sí? Y se lastima todo, ¿sí? No sé si tuvo una fractura de brazo. Entonces, ¿qué dice el transportista? Invoco exhibición de responsabilidad, hecho del tercero, fue el pasajero. Él tenía la obligación de no perturbar a los otros pasajeros, que lo vimos en la primera parte de la primera clase. ¿Y qué le dijo la Cámara? Le dijo, no, usted no puede invocar esto, porque esto sucedió dentro del colectivo y usted tiene la obligación de seguridad, de llevar sano y salvo a los pasajeros, ¿sí? O sea, ¿qué tenía que haber tomado medida de prevención? ¿Sí? Esto no puede estar acá. Por eso se lo condena a pagar una indemnización a esta víctima. Y hay millones de casos en materia de transporte, es muy interesante. Y bueno, no sé si tienen alguna consulta. ¿Estamos bien? Nadie hable. Cric, cric. Sí, sí, vamos bien, vamos bien. ¿Cómo van con el resto de las cosas? Es Se refiere a... entendible, pero es largo. Bien. ¿Tienen Vamos arriando material? temas. Van viendo bastante, claro, todos los Sí, temas. son muchos temas, sí. Muchos temas. No duden en consultarnos a través del Facebook, si están cortos con un material, a ver si podemos, estamos para ayudarlos, ¿sí? Para que lo entienda de la manera más clara. Yo a veces trato de enseñar con ejemplos, ¿sí? De traer muchos fallos. Yo creo que eso es la mejor didáctica para que se entienda, ¿sí? Porque cuando estamos en casa agarramos el código, pero bueno, después, por ejemplo, en este caso que hablamos del Código Civil y Comercial, puntualmente, pero bueno, lo bueno es verlo también en fallos y tratar de transmitirles lo que uno va leyendo. Sí, sí. Dime una cosa, Natalia. Sí. Los contratos, como Sí. para estudiarlos, Sí, ¿qué sería? ¿La definición, las partes, los efectos y la responsabilidad? Habría que saber. sí, sí. Las Básicamente eso. obligaciones de las partes, Claro, responsabilidad. las responsabilidades, En derechos este y obligaciones de caso, las partes. Está bien. claro. En este caso que vimos transporte de personas, también tenemos que ver el tema que se los dije genérico de la prescripción, Sí, ¿sí? eso Que también. también Sí. vimos. Bien. Y yo en su momento había armado como un cuadro sinóptico, ustedes lo llevaron a ver en transporte de personas. La idea ahí fue puntualizar cada uno de los artículos para que ustedes puedan ir después llenándolo de información, ¿sí? Tipo cuadro sinóptico. Pero, sí. Una ¿Natalia? pregunta. Sí, Sí, tocaya. sí, tocaya. Con respecto a la prescripción del Sí, del 2564, es el inciso D, ¿no? sí, Ah, sí, a está. ver, para que Bien. lo chequeo, a ver, pero sí. Es el que dice los reclamos precedentes de cualquier documento endosable o al portador cuyo plazo comienza a correr desde el día del vencimiento de la obligación. Claro. Ese es, Cuando hablamos de carta de porte, ¿sí? claro. Sí, Porque lo tomamos como un documento endosable, que lo habrán visto a eso, ¿sí? Que la carta de sí. porte se puede endosar. Y de ahí sale. Buenísimo. Eh, Una pregunta de transporte. sí, Eh, yo soy del plan viejo, o sea, yo lo voy a sí, estudiar igual, pero se va a contemplar porque o sea, como el plan viejo es optativo transporte. Yo tengo las 3 optativas ya. ¿Cómo va a ser ah, eso? ¿Toma en cuenta el ah, doctor Fernández Puentes eso? Porque yo sé que fue tema de discusión de mucho,
o sea, yo igual, o sea, estudiar hay que estudiarlo, me viene bárbaro porque es algo, es una materia optativa, pero a la hora de puntuar, o sea, o sea, hay que poner que uno es del plano 88, la verdad que no. Mira, la ¿Cómo es? próxima clase, el viernes próximo, porque hoy cambiamos con el escribano, pueden consultárselo a él. Yo se lo voy a ir adelantando para que si se les pasa o algo preguntarle, que él lo pueda llegar a decir, ¿sí? A ver qué contemplación va a tener con respecto al plan viejo, ¿sí? Entiendo lo que me decís. Pero o sea, no puedo estudiar dar claro, yo porque estudiar lo estudio igual, yo mejor porque a mí es algo más que uno aprende. está incorporando, Pero, claro. claro, pero el tema de que a lo mejor ponerle que una pregunta me llega a ser mala y justo sea de transporte y eso me tire para abajo, eso no sabría cómo quién lo Claro. toma o lo evalúa. Alguien en el Facebook había consultado esto, ¿no había consultado a alguien? No sé si lo vieron, no llegaron a verlo. No, No, no pero llegué a bueno, ver. yo lo voy a canalizar para que en el próximo encuentro con él se los pueda decir, ¿sí? Es muy interesante porque a la hora de estudiar suma o resta. Sí, sí, Y igual hay que estudiar, máxime, pero por sí. lo menos en el momento de la corrección, o sea, que Mira, ahí esa nos dice pregunta. Manuela, nos dice, yo hablé con Matías y me comunicó, porque había alguien que lo había consultado, a ver, ¿para qué? No Yo hablé vi. con Matías y me comunicó que el plan viejo también debe rendirlo. Mm, Alguien había consultado esto, pero igual, para quedarte tranquila, volví a consultarlo, por las dudas. sí, ya está. Buenísimo. Perfecto. Bueno, y con el Gracias. resto vamos bien. Sí. Sí, aparte se entiende y con los ejemplos ayuda muchísimo más a poder entenderlo. Así que gracias. No, por favor, y si ustedes tienen alguna duda cuando terminamos la clase y no lo entiendo bien a esto, ¿por qué no lo hacemos? Pregúntenme, no tengan temor en preguntarme, ¿sí? Bueno, Profe, chicos, sí, ¿va a Quiero subir preguntar, material sobre este tema? ya tenemos subido, ¿sí? Están señalados cada uno de los artículos, está en el campus, así que la cuestión es, con la clase de hoy que reforzamos, que fuimos remitiendo a los artículos, 1722, 1723, 1756, 1286, ¿sí? Van llenando ese cuadro sinóptico, y bueno, con eso ya estaríamos Buenísimo, gracias. completos. No, de nada, Agustina. Bueno, yo por mí los libero. No le voy a decir que tengan un lindo fin de semana porque van a seguir, pero y a estudiar, a meterle pila, que hay que aprovechar que estamos más adentro que afuera para poder estudiar y adelantar con las materias, ¿sí? Bueno, los saludo a todos, chicos. Gracias, Gracias, profe. Natalia. Buen Nos fin vemos. de. Hasta luego. gracias, profe, buen Igualmente, fin. chao, chao. Gracias, doctora. Chao.